en Alvarado y vamos a hablarle acerca de lo que es la ley de Snell. No sé si en alguna ocasión hemos notado que al introducir un sorbete o una pajilla dentro de un vaso con agua, al mirarlo desde un costado se da la sensación de quiebre, como se puede observar en el vaso. Este fenómeno fue estudiado por un matemático de apellido Snell, dando origen a la famosa ley de Snell. La ley de Snell es muy fácil, ella simplemente establece la relación que hay entre un rayo de luz incidente con respecto a un ángulo de corrimiento y la normal. Cabe destacar, es importante también señalar que índice de reflexión es aquella relación existente entre lo que es la velocidad de la luz del medio y la velocidad de la luz en el vacío. La velocidad de la luz del medio cuyo índice estamos estudiando, ¿no? La ley de Snell, esta que tenemos acá, como ya lo había dicho, establece la relación entre la onda incidente y los ángulos del medio con respecto a la normal. También tenemos fórmulas para calcular el índice de reflexión. El índice de reflexión, como se ve acá, relación existente entre lo que es la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad del medio. Cabe destacar que estos parámetros, por lo menos para calcular el índice de reflexión del medio, teóricamente en el vacío es 1, pero este parámetro cambia según el material con el que la luz esté chocando. De todas maneras, estas fórmulas se explicarán más adelante con ciertos parámetros cambiados. También tenemos que hablar un poco acerca de lo que es reflexión. Muchas veces tendemos a confundir estos términos, pensamos que es lo mismo y son dos cosas totalmente distintas. Hablamos de reflexión cuando la onda incidente choca con el medio y no lo atraviesa completamente, sino que es reflejada. Y el ángulo de esta onda reflejada es el mismo que el ángulo de la onda incidente. Por otro lado, hablamos de refracción cuando esta onda incidente atraviesa el material y se refleja, o sea, lo atraviesa y lo distorsiona. Y es lo que está previsto por la ley de Snell. De todas maneras, vamos a dar un experimento donde vamos a comprobar esta ley. Para este experimento utilizaremos materiales como por ejemplo esta cartulina, utilizaremos un puntero láser, reglas, transportador y un vidrio que para efectos de comodidad debería de ser de aproximadamente 1 centímetro. Los dejaré con mi compañera que va a explicar un poco más detallado lo que es este experimento. Para explicar la ley de Snell que comenzó a indicarles mi compañero Jordi, les explicaré los fenómenos de reflexión y refracción a través de dicho experimento, del presente experimento. Como dijo mi compañero, uno de los elementos a utilizar será el transportador. Lo que haremos es plasmar cada uno de sus ángulos en una cartulina, puede ser negra, puede ser indistintamente. Lo que nos interesa es plasmar cada uno de los ángulos para poder observar el experimento, los ángulos tanto del fenómeno de la refracción como el fenómeno de la reflexión. Como sabemos, o si no lo sabían, para poder realizar el experimento y observar ambos fenómenos debemos siempre tener en cuenta que la onda incida oblicuamente con respecto al centro o a la vertical. Entonces, lo que haré es apuntar con un ángulo de incidencia de 60 grados. Podrán observar que el ángulo de reflexión a su vez es igual, es del mismo valor, y el ángulo de refracción es de 35 grados, como pueden observar. Entonces, en este caso sabemos que el índice el ángulo de reflexión es el mismo que el ángulo de incidencia. Esto ocurre porque como la onda
al chocar con la barrera, no penetra el medio, se sigue manteniendo en el mismo medio donde ya se encontraba y por ende la velocidad de propagación y ángulos serán iguales. En cambio, cuando se cumple el fenómeno de la refracción es porque la onda incidente choca con el material y a su vez lo traspasa dicho material o dicho medio, que es diferente al que veníamos trabajando. En este caso, por así decirlo, en esta parte tendremos como medio el aire y aquí será el vidrio. Como podemos observar, ya cada uno de los ángulos, tanto el de refracción como de reflexión, podemos aplicar la siguiente fórmula, establecida por la ley de Snell. Entonces, despejando, consideramos que el índice de refracción no es más que el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo incidente, del ángulo de incidencia que, como vimos, es de 60 grados, entre el seno del ángulo refractado, que, como vimos, es de 35 grados. Una vez que sustituyamos cada valor, procederemos a hacer la respectiva división. Este 1 significa que el índice de refracción del primer medio, tomamos en cuenta, fue el aire. Entonces, una vez que sustituyamos, obtendremos un índice de refracción para el vidrio de 1,50. De todas maneras, ese valor lo podrán encontrar ya en tablas previamente identificadas en internet. De todas maneras, muchos se preguntarán que por qué no apliqué esta fórmula. Con esta fórmula también podemos conseguir el índice de refracción. La desventaja de esta es que para ella tenemos que conocer la velocidad con la que se propaga la onda y a su vez la densidad del medio en que penetra. Entonces, para efectos prácticos era más útil calcularla a través de los ángulos. De todas maneras, si no podemos hacer este experimento, como podrán observar, le estoy representando el experimento, el ángulo incidente, el ángulo reflejado y el ángulo refractado. Si no tenemos en cuenta cuál es el valor de los ángulos, ya que no tenemos un transportador, podemos calcularlo con una regla. Lo que hacemos es tomar el valor que hay de donde está el rayo refractado a la vertical y así obtenemos el cateto opuesto. Y el valor de la hipotenusa medimos desde el origen hasta donde sale el rayo. Entonces ahí tenemos hipotenusa, cateto, hipotenusa, obtenemos el seno de esos ángulos y también podemos calcularlo para el ángulo incidente y para el ángulo refractado, aplicándole el seno inverso. Gracias.